Bien, el día de hoy tenemos un tema, ya comentábamos al inicio del programa, bastante interesante, sobre todo por lo que hoy en día se está viviendo en la sociedad, en el entorno de la sociedad, en la familia. Hemos visto de qué manera está reaccionando la gente el día de hoy. Hay personas muy irritadas, muy enojadas, poca tolerancia hay, ¿no? Lo que está sucediendo. Para ello nos acompañan aquí en el estudio Shivani Plasencia, que es semióloga de la vida cotidiana, que nos da muchísimo gusto recibir. ¿Cómo estás? Gracias. Y también está Norma Barcelata, quien es psicóloga. Gracias por estar aquí con nosotros. Sí, gracias. Vamos a ver algunas imágenes con respecto a lo que hemos visto, no solamente en el estado de Veracruz, sino en otras partes de México y en otras partes del mundo. ¿Por qué estamos reaccionando de esa manera, no? Y me gustaría empezar con esa pregunta, ¿no? Fíjense, esto que estamos viendo en pantalla sucedió en un parque de diversiones en los Estados Unidos, pero pareciera que la pelea es con otras personas que no tienen nada que ver. No, es la propia familia, es la que se está peleando entre hermanos, esposas, suegros, la mamá, en medio de un parque de diversiones donde hay muchos niños observando, y dices tú, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en la familia? ¿O por qué están reaccionando de esa manera, no? Y me gustaría comenzar con esa pregunta, ¿no? ¿Por qué estamos reaccionando de esa forma? Bueno, en realidad el ser humano sí está teniendo actitudes muy violentas, de manera general. Si podemos hablar de salud mental y de enfermedad mental. Una persona sana puede tener un altercado normal, cotidiano, hasta en la misma casa, y poderlo manejar perfectamente bien, se hace a un lado, es prudente, entiende que ya no debe de seguir, pero una persona que sí tiene algún problema mental puede ser el que se enfrente a la situación, el que saca el valor y no le importa y va contra todo y puede agredir a cualquier persona sin importarle, a veces si son los hijos, si es una persona que ni siquiera conoce. Entonces esa acción de ser así tan violento puede traer atrás de eso algún tipo de trastorno de personalidad. Ahora, también ya no estamos acostumbrados como a medir las consecuencias de nuestros actos, porque indudablemente tras una acción hay una reacción y, por ejemplo, el caso tan sonado de estos dos chicos señores que pelearon en un centro comercial por un cajón de estacionamiento y entonces uno echó la bronca y el otro agarró un cuchillo y se lo clavó, ¿no? Y uno terminó en la cárcel y el otro terminó perdiendo la vista. Y el día de mañana que le pregunten, bueno, ¿y tú por qué perdiste la vista? Pues por un cajón de estacionamiento. O sea, realmente no se ponen a meditar o detenerse unos segundos a pensar en las consecuencias de esto que puede generar es una caer poca en la ira, tolerancia, ¿no? La que estamos viviendo en estos días. Estamos completamente desconectados. De verdad, estamos en el torbellino de la vida y ni siquiera nos damos el tiempo de poder parar. Exacto. Por ejemplo, en este caso, ¿no? De parar, respirar, hacer conciencia de mí, conciencia del otro y conciencia de lo que está sucediendo. Y entonces, desde esa conciencia decir, a ver, no voy a reaccionar, o sea, requiero como detenerme para no actuar y tener una consecuencia como esta. También tiene mucho que ver el tipo de personalidad que tiene la persona, ¿no? Hay personas que les toca ciertos botones que son agresivos y de una agresión tan solo verbal pasan a una agresión física, justamente como lo que comentas, ¿no? Y esto la verdad es que está sucediendo en todas partes y es realmente lamentable. Sí, ahora en la manera en la que te comunicas con las personas también es bien importante, porque a lo mejor no sé si a lo mejor a mí en lo personal hay una palabra que tú me puedas decir que a mí me activa una emoción o me toca, ¿no? Porque manejamos diferente tipo de lenguaje, a lo mejor aquí en Veracruz, al que se maneja en otro estado de la República, claro. Sí, y eso puede activarme ahí, que no es justificación para reaccionar de esa manera, sin duda alguna. Pero hay un problema ahí en el cual deberíamos de trabajar los seres humanos, si es que lo identificamos, ¿no? Porque a veces no lo identificamos y vamos por la vida así con esa forma de ser de iracundos, ¿sí? Incluso con estas catarsis conscientes, ¿no? El poder trabajar tus emociones, y una catarsis consciente es bien fácil, o sea, tomas un cojín, sientes que está la emoción ahí, digo, en un espacio, ¿no? Donde puedas estar contigo mismo, tomas un cojín y empiezas a sacar toda el aire y todo el coraje. Y entonces eso también es parte de la meditación, eso también te puede ayudar a no descargarte con la otra persona, porque tal vez vienes con esta carga emocional y entonces te tocan ese botón y te descargas, ¿no? Y entonces sucede esto, ¿no? Acciono y entonces me voy a una agresión física, ¿no? Además también hace falta la necesidad ahora de hacer conciencia plena de cómo estoy viviendo, porque el estrés que la persona tiene normalmente genera eso.
que todo el tiempo estén acelerados, que quieran ser el que tiene la razón, que todo tiene que ser tan rápido, ¿no? O sea, ese estrés tan cotidiano que se tiene y se refleja en la calle, en la casa, en el trabajo, en todo contexto, es necesario que la persona haga conciencia plena de lo que está haciendo. La carencia de valores realmente, ¿sí? Hace falta la conciencia de decir, bueno, a ver, yo respeto a aquella persona, ¿no? Y ahora, precisamente como el estilo de vida de ahora es lleno de mucho estrés, ¿no? Y correr, y trabajar, y los hijos, y el marido, y que hace mucho calor, y todavía los problemas económicos, de salud, etcétera, etcétera, todo eso se va sumando, pero yo me he dado cuenta, y ustedes me van a decir si estoy equivocada, que ahora ya no hay esa paciencia de antes, esa tolerancia o esa empatía para con la gente que hace que te detengas. Y lo más peligroso es que ahora los padres dan ese ejemplo a los hijos, y los hijos entonces reaccionan así, como microondas, todo rápido, desesperados, y los mismos padres están fomentando que los niños crezcan de esta manera, ¿no? Sí, exacto. La tolerancia es la convivencia armónica de las diferencias, ¿no? Es también esta parte del respeto hacia los demás, ¿no? Hacia lo que está sucediendo. Y como bien lo dice Norma, finalmente son valores que se están perdiendo. O sea, ya ni siquiera los tenemos presentes. Estamos actuando nada más. ¿Qué capacidad tengo yo para poder mediar ante una agresión, ¿no? Y no reaccionar de la misma forma y engancharme en el problema? Porque eso también, pues, es una habilidad, no lo sé, o es una herramienta que debemos de tomar los seres humanos, que ante una agresión podamos mediar, ¿no? Lo que pasa es que es lo que vives también día a día, ¿no? Esa es tu reacción cotidiana y se ve donde sea. O sea, eso sí es una capacidad que debemos de aprender a desarrollar, a decir, bueno, a ver, ¿cómo estoy reaccionando? ¿Cuáles son mis detonantes? ¿Cuáles son esas situaciones, claro? ¿Cuáles son las situaciones que detonan que yo pierda el control, que yo llegue a la ira y a cegarme de la ira, ¿no? A que no le importe. Perdón. De pronto puede tener una marea muy alta, pero en la profundidad está tranquilo. Calma. Justamente pasa eso con nosotros. Estamos en una vida, ¿no? En un torbellino, y bueno, en el exterior estamos viviendo ciertas situaciones, pero si nos observamos y si hacemos una conexión con nosotros mismos, al final llegamos a ese estado meditativo, ¿no? A esa paz, a esa conexión que nos permite autoobservarnos y analizar. Y decir, dar un paso hacia atrás en lugar de reaccionar. Pensar respirar, porque nos olvidamos incluso de respirar. No sabemos respirar. Oxigenar nuestro cuerpo, ¿no? Así. Para que las ideas corran de otra Pensar forma, ¿no? también en las consecuencias, porque bueno, si tienes familia, tienes hijos, aún tu propia vida puede estar en riesgo, ya no sabes con quién estás tratando. Entonces sí, eso yo pienso puede detenerte también un poco. ¿Sabes qué? Yo no me voy a arriesgar por un cajón de estacionamiento, por un espacio, lo que sea, no vale la pena, ¿no? Y en la misma casa, en la familia, en el trabajo, ¿no? Sí, porque uno ¿Cómo destruyes toda una familia? ¿Cuántas relaciones se han perdido por esa situación, ¿no? De violencia. Uno ves este tipo de imágenes y videos, bueno, es lo que se ve, ¿no? No sabemos lo que pasa en casa, o sea, si vemos esos videos, ¿qué es lo que está sucediendo en el núcleo familiar? Ese tipo de reacciones, a lo mejor con la esposa, con los hijos. Para ir finalizando, ¿cuál sería tu recomendación o qué deberíamos de hacer, Chio? Pues desde mi experiencia, tomar esta conciencia de autoobservación, o sea, realmente detenerte un poco, analizar qué es lo que está sucediendo. Yo le llamo dar este paso hacia atrás, respirar profundamente y entonces desde afuera, desde esta esfera, ver, a ver, ok, ¿qué es lo que está pasando? Tomar conciencia de mí, tomar conciencia de ti y tomar conciencia de lo que sucede, y entonces en ese momento poder actuar. Pero ya actúas de una manera completamente diferente. Si te tocaron el botón y pudiste contactar contigo, respirar y calmarte un poco, ya no vas a reaccionar. Ya vas a tener ese segundo para decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que puedo perder? ¿Qué es lo que estoy arriesgando? ¿Qué es lo que puedo ganar? ¿Con quién estoy, no? O sea, a lo mejor en ese momento vas a ganar porque finalmente frenas. Vas a frenar, así es. Muy bien. ¿Y cuál sería tu recomendación? Pues, en primer lugar es reconocer que se tiene un problema, ¿verdad? Que ese es violento. También puede la persona identificar para poder ir a buscar ayuda psicológica, porque ya esas personas no nada más es en un lugar público donde demuestran la violencia, también es en casa
o con la familia, en el trabajo. Entonces, ahí si ya la persona identifica, pues sí, darse la oportunidad de reconocer que están mal. Hay un trastorno, es el trastorno explosivo intermitente, en el cual la persona ya hay una patología. Entonces, ya llegar a estos extremos es importante identificar, porque es una sociedad la que también ve lo que pasa. Los niños, los adolescentes ven cómo reaccionan los adultos. Sí. Importante hacer reflexión personal. Claro. Y fomentar los valores, ¿no? También. Sin duda. Hombres claro. pegándole a mujeres, ¿qué pasó ahí? ¿No? Sí, la verdad que sí. Shivani, Plasencia, muchísimas gracias, Gracias por a ustedes, acompañarnos. gracias Gracias, a Norma ustedes, Barzaleta, por estar aquí con gracias. nosotros, por Gracias a compartir ustedes. esos Gracias. consejos y estos tips. Hoy en día pues hay mucha disociedad violencia. en la familia, y hay que aplicarnos, porque el ejemplo que le estamos dando a las nuevas generaciones y a Así los es. hijos A nuestros sobre hijos, todo, pues claro. no son como que Es los adecuados con este importante. tipo de cosas que vemos hoy en día en las redes sociales, o que nos invaden y que nos damos cuenta que no estamos tan bien. Hay que Respetar. aplicarnos. Así hay es. que respetar. Hay que hacer algo diferente y dejar el mundo un poquito mejor de como lo encontramos. Exacto. Y darse cuenta Gracias. que no pasa nada, todo va a salir bien. Gracias. Gracias a Gracias. Coatzacoalcos.